Nuestro tiempo perfecto de Laura A. López, publicado bajo el seudónimo Lee Eart. Capítulos 13 y 14. Capítulo 13. Si había algo que le producía vergüenza, era ver a una mujer afligida observando por la ventana ansiosa a que alguien apareciera. Viola. La recibió Ethel al verla bajar del carruaje de Duque. Ethel no estaba preocupada por la hora en que ella llegaba, sino en que se desplazaba. «Estoy bien, Ethel». Sonrió y bajó del carruaje, mientras la mujer miraba dentro a ver si podía distinguir a alguien. «El arrogante no está, solo me prestó el carruaje». «Tienes muchas cosas que explicar, jovencita». En el pasado eran igual que en el futuro, se preocupaban sin razón. «Gracias, señor», despidió al cochero. «No quiero mal pensar de ti, Viola», expuso Ethel para encararla. Ella emprendió su ida hacia dentro de la humilde vivienda. «Pues no lo hagas, Ethel. El duque ha sido amable para prestarme su carruaje». «Amables son las serpientes que muerden mis dedos, niña». Masculló, siguió a Viola pasando veloz entre las gallinas que revoloteaban por el jardín y la huerta. «Solo quiere ser mi amigo. ¿Qué hay de mal que me aproveche de su buena voluntad y de sus recursos para mi beneficio?» «Sí, lo sé, todo está mal», se respondió, se quitó la cofia de la cabeza y también el abrigo, los colocó en el perchero de la pequeña entrada, pero él es tan insistente, no he podido quitármelo de encima. Se ha vuelto como mi sombra. Seguro quiere que seas su mujerzuela. «Ay, no, Ethel», replicó y buscó un poco de agua. «Solo nos une el arte, tiene una gran cantidad de pinturas que ni se imagina cuánto valdrán en el futuro. Aunque si ya las tienes por algo, y los libros a los libros, Ethel. Tiene una biblioteca que no se parece en nada a lo que haya visto de bibliotecas antiguas». «¿Has estado en su casa?» «Sí, pero la primera vez que fui a trabajar», mintió, bebió el contenido del vaso y evitó mirar a Ethel. «El duque es una alimaña, un mujeriego, Viola. Es mejor que te alejes de él». La volteó Ethel y le acarició el rostro. «Eres tan bonita, que estoy segura de que te pretende de alguna forma». Viola negó, incrédula, y le sonrió a la preocupada mujer. «En todo caso, el único que corre peligro cerca, es él. A mí de cierta manera me parece atractivo, aunque a veces no demasiado. Ese hombre vive mordiendo limas. No se parece en nada a su hermano, ese sí era un hombre de bien, que Dios lo tenga a su lado. Su excelencia no es mala persona, es amable, a veces. Es amable contigo porque tiene intenciones ocultas. Escucha que yo sé más por diabla que por vieja. Si prometo cuidarme, ¿dejarás de cacarear en mi oído, Ethel?», mencionó para calmar a la mujer que se había puesto roja por la vehemencia con que le advertía sobre el duque. «Me calmaría, pero prefiero verlo lejos de ti. Promete que no volverás a verlo». «No puedo hacerlo, eso sería deshonesto de mi parte, como ya dije antes, si aparece en cualquier sitio, es mi oyente en el club». «Cuánta mala fortuna para ti, mi pequeña». «Iré a prepararme el baño», dijo, le dio un beso a Ethel en la mejilla a ver si con eso bajaba sus niveles de ansiedad y preocupación por ella. Después que terminó de calentar el agua y llenar la tina, colocó unas esencias que encontró en la habitación de la hija de Ethel y Frank, solo utilizaría unas gotas, no abusaría de los objetos personales de una difunta. Se desvistió y metió en la bañera. Tenía mucho tiempo para pensar y a la conclusión que llegaba era que antes no tenía tiempo para hablar consigo misma, tenía actividades desde que se levantaba hasta que se acostaba. Perseguía un solo objetivo y olvidó todo lo que estaba a su alrededor, como el cariño de sus padres, la libertad de mirar un paisaje, ser libre, disfrutar de su juventud y conocer a otros jóvenes. Aunque Henry Beaufort más se asemejaba a su abuelo, era diferente a lo que pensaba. Cada vez que lo recordaba le sacaba una sonrisa, pese a que la sofocaba con sus constantes persecuciones. Venía del siglo XXI. Nadie se aprecia por casualidad en ningún lugar, sino por algún interés. No tenía motivos para dudar sobre sus intenciones de compartir conocimientos, pues días atrás ella pidió que la besara y él, tan petulante y recatado, le dijo un poco amable: «No, Viola». Al recordar aquella vergonzosa escena, se tapó su rostro, pero con una sonrisa bajo las manos. Era una atrevida, ¿cómo pudo hacerlo? Olvidaba que podía ser jovial y espontánea, todo eso lo perdió en su siglo, mas lo recuperó en este donde estaba perdida. Tanto a Henry como a ella, le faltaban emociones en sus vidas.
Después que su piel pareciera el de una uva pasa, salió del agua y buscó un vestido ligero. Debía comprarse más, casi no tenía nada que ponerse, aquellas telas pesadas tardaban mucho en secarse. «¿Ethel?», llamó Frank desde la entrada al bosque. Viola miró por la ventana y él traía unos peces pequeños para el almuerzo. «¿Comeremos pescado?», preguntó colocando los codos en la ventana. «Hay pollo y pescado, pero es mejor pescado con unas papas», respondió Frank. Ella le sonrió y fue a la cocina para ponerse a disposición de Ethel. Le ayudó con las verduras, mientras Ethel limpiaba el pescado. «Iré por unas nueces al bosque y también vayas». «¿No tienes miedo de la bestia que viste la otra vez?». «A veces creo que fue solo producto de mi imaginación», justificó. «Entonces ve, pero no tardes mucho». Acabado el almuerzo, esperó a que el sol dejara de ser tan fuerte. Salió con una canasta al más fiel estilo de la Caperucita Roja, al igual que ese personaje, se encontraría con el lobo feroz. Primero recogió las nueces y luego las bayas. Pese a que ya se había bañado, sudaba bajo el brazo por su caminata. Como se convirtió en su costumbre, abandonó el vestido y se quedó con el resto de los trapos, prontamente se llevó la canasta con ella hasta el arroyo. Tan solo al llegar, vio la alargada figura del duque, se había quitado la casaca y desatado parte de su camisa, al igual que se dobló las mangas. Su cabello mojado evidenciaba el calor que sentía, se refrescó en el arroyo. Sus botas altas y su calza de montar le recordaban a su hermano en sus prácticas de polo, aunque a Vicent no le quedaban tan bien. Ella venía de un horrible futuro donde los hombres usaban ropas que dejaban ver sus interiores haciendo polución visual. Eran muy pocas las veces que veía elegancia en un hombre y tomarse algunas libertades visuales. Viola iba a acercarse, pero reculó, primero percibiría su aliento, esperaba no oler a pescado. Era una suerte que su adicción por las mentas la llevara a comprar tantas como para reserva en caso de un apocalipsis. Henry escuchó el crujir de las hojas secas y observó detrás de unos tupidos arbustos a su adorable señorita Alley. Caminó hacia el otro lado de los arbustos para darle una pequeña sorpresa. Inspección terminada, aliento bien, axilas bien, cabello bien, sonrió para ir junto a Henry, pero él no estaba. «No ha de ser posible, Viola, ¿te lo gastaste con la vista?», se acusó al no encontrarlo. «¿Me buscaba, señorita Alley?». «Espero haya deleitado sus ojos, es gratificante saber que le agrado», pronunció con aquella voz que, dentro de su seriedad, escondía un incitante juego. Ella pegó un salto y lo golpeó en el pecho. «Menos mal no tengo problemas del corazón», gruñó tomándose de la cabeza, se pegó un susto y no por la forma en la que habló el caballero, sino por todo lo que mencionó en voz alta. «Me temo que es usted muy asustadiza, señorita Alley», mencionó y tomó la canasta de ella. Caminó hacia la orilla del arroyo, bajo el árbol donde estuvo recostado hacía unos minutos atrás. «Yo me temo que usted no practica la compasión por la gente que puede sufrir problemas del corazón», regañó siguiéndolo. «Nueces y bayas son una buena excusa». «No es una excusa en sí, cenaré unas compotas». «Entonces deberá regresar temprano». «Es un pedido de mi tía». Sonrió a punto de posar sus glúteos en unas piedras de la orilla. «Espere», espetó y colocó su casaca sobre la piedra. «Supongo que no desea ensuciarse». Una sonrisa tímida se escapó de los labios de Viola, no había tanta caballerosidad en su tiempo. «Gracias. Tengo 2 opciones de actividades para nosotros». Se sentó pegado a su lado. «¿Y cuáles son?». «Enseñarle a montar, debatir sobre Celestina o comer sus manjares», mencionó y la contempló. De ninguna manera creía que ella fuera un manjar. Desvió la mirada veloz de él, mientras Henry daba por aprobada su teoría de que Viola se sentía atraída por él. Aquel sonrojo, la mirada esquiva y su media sonrisa, eran indicativos de una atracción. «Según me han enseñado a contar, Excelencia, usted mencionó 3 opciones y no 2», replicó para escapar de la incómoda situación. «¿No querrá un hombre adinerado como usted aprovecharse de la comida de una campesina que vive de los favores de la naturaleza, o me equivoco?» «Lo admito, señorita Alley, es refrescante», alegó Henry tomando una baya. «Le sugiero empecemos con los caballos». Le entregó la fruta. «Hemos hablado de los caballos, no quisiera pensar que es sordo, tampoco quiero usar palabras ofensivas contra su humanidad».
Ya las está utilizando, solo que con poca versatilidad, musitó y le mostró el libro Celestina. Aquí hay aprendizaje, quizá les sirva, insinuó, hizo énfasis en su ignorancia. Viola infló el pecho como un jilguero por cantar. Cuán fácil cosa es reprender vida ajena y cuán duro guardar cada uno la suya, respondió con una sonrisa, vio cómo a su competidor se le abrían los ojos. Hemos leído el mismo libro, créame, ignorancia sobre este tema en particular, no es algo a debatir. Ella siempre lo sorprendía, tan bella e inteligente, tan ácida y dulce, cuyas virtudes difícilmente otra dama alcance sus talones. Miserable cosa es pensar ser maestro el que nunca fue discípulo, disertó. Usted siempre me sorprende, señorita Alley, no solo posee belleza, sino también le abastece la inteligencia, no es una vestidura que le quede holgada, le sienta a la perfección. Estaba tan colorada como si hubiera pasado horas en el sol, pero tan solo estaba sentada al lado del hombre que siempre quería encontrar algo hueco dentro de ella. Temo que busca fallas en mi persona con mucha frecuencia, devolvió Viola. Si bien quería denotar su ignorancia en algún momento, créame que he desistido, pues su intelecto solo merece mi aprobación. Si alguna persona le dijera en su momento que alguien tan pasado de moda podría enamorarla, se le habría reído en la cara. Sin embargo, el duque gozaba del don de la palabrería, la utilizaba de manera sagaz e intimidante, por el contrario, a lo que él pretendía, ella era aún más pretenciosa que él en cuestiones de cultura. Ese parece ser un halago real o tal vez detrás de esas palabras se escondería una doble intencionalidad. No busque complicaciones donde solo existe simplicidad, aconsejó, esta valla en mi mano está derritiéndose, ¿la tomará o me la comeré? Cómasela. Para mí fue como si el diablo ya se haya metido a la boca, insinuó sonriente. ¿Ha probado el néctar de esta fruta? No, generalmente no hablo mucho con lo que me voy a llevar a la boca, simplemente me lo como, respondió, burlona. Déjeme decirle cuánto se ha privado de los disfrutes de la vida. ¿Cómo no gocé más del gozo? La quebrantó con aquellas palabras, mientras se adentraba en sus ojos con la profundidad de su mirada. No se prive del gozo de saborear la fruta, no solo es un ser hambriento y primitivo, señorita Alley. Viola, que veía hacia el otro lado del arroyo, se dio la vuelta con brusquedad e hizo que sus rulos se movieran con gracia, mientras ella lo observaba desafiante. ¿Me ha acusado de no saborear lo que como o me ha llamado salvaje? Primitiva. Una parte del cerebro está dominada por nuestro ser pasado, aquel que actuaba por instinto, a eso lo denomino primitivo. Pues difiero completamente con usted, disfruto de lo que me llevo a la boca. Entonces demuéstrelo. Está bien, dígame, ¿qué desea usted, me lleve a la boca? Esta valla que está en mi mano. Le he dicho que ya lo tomó el diablo, volteó los ojos. ¿Es tan persistente? Del pecado, lo peor es la perseverancia, citó de nuevo. Si soy el diablo, pues la incito a pecar. Se colocó recta y alzó la nariz, miró la jugosa valla y luego al duque. Bien. Al menos se lavó las manos, supongo. Por supuesto. Acérquese y abra la boca. Pensé que me la iba a comer sola. Eso no importa, tómela usted si lo desea, o mejor que se la dé yo. Ella tomó la fruta de su mano. De ninguna manera dejaría que él se la diera, eso definitivamente entraba dentro de lo que sería el calor del infierno, aquel diablo hacía hervir el suelo con ella encima. Apriétela. Viola colocó la fruta sobre su rostro y la apretó con fuerza para que el jugo fuera a caer directo en su boca. Henry casi se relamía los labios al verla de esa forma. Aquella mujer no era consciente de que alimentaba los pensamientos más perversos de un antiguo licencioso. No podía describir todo lo que se imaginaba con esa rubia. Viola limpió sus labios con su lengua y luego lo miró. ¿Cree ya que he disfrutado de la fruta? Satirizó. Un disfrute completo, indicó subiendo su rodilla izquierda para evitar que ella viera su deleite. Lo ha disfrutado tanto que una gota ha quedado. Viola se tocó cerca de los labios, pero fue Henry quien se acercó a ella para limpiar aquel imperceptible, casi invisible resto en la comisura de sus labios. La observó con detenimiento y vio cómo los ojos de ella observaban sus labios, estaba muy cerca de caer directo a sus brazos. Con un dedo, limpió aquella rebelde gota y luego se la llevó a la boca, hizo que casi se le dislocara la mandíbula a Viola por la sorpresa. Debería traer su pañuelo, señorita Alley. Alejó su torso de ella.
Ella pensó que no necesitaba un pañuelo, sino un recambio de otra tela que llevaba puesta. Capítulo 14. ¿Qué era la vergüenza comparada con lo que sentía en aquel momento? Tal vez una habichuela. Lo observaba sonriendo, tomando una piedra pequeña para arrojarla al agua. ¿Un pañuelo? Reaccionó al escuchar la piedra sobre el agua. Tengo uno si gusta, es suyo. Lo sacó de la levita sobre la cual estaban sentados y se lo dio. Ella lo tomó y se pasó el pañuelo con poca fineza por el rostro entero. Necesitaba un limpiaparabrisas para las gotas de sudor que le entrarían en los ojos. Sentía su temperatura bastante alta, debía refrescarse. Ella, de repente, se levantó y caminó con nerviosismo hacia el arroyo, mientras Henry no podía evitar observar su figura. Era un poco más delgada que las damas de su estatus social, quizás ella no tuviera el buen comer que las féminas de clase alta. No obstante, en lugar de restarle atributos, la galardonaba por su belleza. Una belleza en verdad seductora, con rasgos más perfectos que sus congéneres aristócratas. Ella echó un vistazo a su espalda y observó a Henry mirarla sin disimulo alguno. Se sentía incómoda expuesta a su escrutinio, deseaba meter la cabeza en el arroyo para refrescarse por completo de su intenso calor y de aquella mirada que la desnudaba. Se agachó y con una mano se arrojó el agua con mucho ahínco. Señorita Jay, ¿es usted capaz de cometer el crimen de pasear casi desnuda por el bosque? Curioseó buscando en las transparencias de su prenda. No podía suponer que lo hacía para atraerlo a sus redes que, por cierto, era un lugar donde ya se encontraba y a merced de cualquier palabra suya para ponerlo a sus pies sin la más mínima desvergüenza. Viola, con el rostro mojado y goteándole en su ropa, lo increpó con su mirada. Esta prenda es lo suficientemente caliente para que pueda soportar su calor con las largas caminatas que hago. Debo dejar el vestido en otro lugar, me siento ofuscada por el calor, justificó. Él hizo un extraño sonido con la boca y desvió la mirada de ella para retomarla con más fuerza. Creí que intentaba llamar mi atención. Llamar su atención. Masculló casi entre risas. Déjeme recordarle que creo que hemos dejado clara nuestra relación. Usted fue tajante en su residencia con respecto a mis deseos de que acabara con la incertidumbre que si me besaría o no. Supongo que ese día usé demasiado splash y llegó hasta mi cerebro y me dejó tonta al creer que usted estaba seduciéndome. Y ahí iba de nuevo, cometió sincericidio en el pasado. Fui poco educado esa noche. Sin embargo, podría hoy admitir sin ningún escrúpulo que deseaba besarla, pero su falta de clase es lo que me hizo desistir. ¿Quién de los dos era demasiado sincero para continuar con vida? Más bien opino que usted bebió tanto brandy que afectó sus pensamientos y alteró sus gustos si deseaba besar a una campesina. Sería ciego si no pudiera notar su belleza y un tonto si no pudiera admirar su ingenio e intelecto. Son requerimientos atractivos en cualquier mujer, sin importar que tenga o no tenga cuna. Puedo ser la bastarda de un noble. ¿Quién le asegura que no tengo cuna? Ser una bastarda es aún peor, es mejor que lo omita de su vocabulario, señorita Jay, es suficiente con su defecto de carencia de recursos para adherirle otros más. Viola era como un saco de piedritas que se llenaba, en cualquier momento terminaría aventándole toda la verdad. Le diría que era muy superior a él, el impedimento era que, si la tildaban de demente, quizá la llevaran a un lugar que no quería o la quemaran en la hoguera por hereje. En realidad, no sabía si aquello estaba de moda o era la horca. Indignada y con el impedimento de decir de dónde venía, se secó la cara con el pañuelo de Henry y luego se lo aventó en el rostro. Esa es mi respuesta a su amistad, Henry Beaufort, duque de me importa un rábano, espetó muy calmada por fuera, pero incendiaria por dentro. Se levantó casi impulsado por la rabia y se acercó a ella, intimidándola con su tamaño. Puedo perdonar muchas cosas, señorita Jay, pero jamás un desplante a mi apellido. Cuide sus palabras, que su belleza es lo único que impide mi castigo para usted. No ose abusar de mi generosidad, advirtió amenazante. Ella se acercó al rostro de él, desafiante como una fiera. No tema por mi belleza, excelencia, soy solo una campesina. La mirada enojada penetrando sus ojos, era un aliciente para llevarlo a la locura. Henry levantó su mano hacia la mejilla de Viola y ella cerró los ojos pensando que él iba a propinarle una bofetada, pero sintió sus cálidas manos en su rostro. No voy a hacerle nada malo. Ambiciono su compañía como no he ambicionado nada en la vida. Usted me resulta más agradable de lo que debería, señorita.
En ocasiones me enfada que me resulte tan agradable alguien con su lengua y sus modales, pero me considero un hombre de pensamiento abierto con usted, es por eso que no la rechazo por su origen humilde. De nuevo estaba tan cerca con aquel pavo real mostrando sus plumas. Se sentía hipnotizada por su forma de hablar, era tan detestablemente refinado, le resultaba atractivo aquel aire de superioridad, esa prepotencia típica de la época y de su estatus, era su forma de vida y debía aceptarla. ¿Por qué le desagrada que no pertenezca a su clase?, preguntó con los labios deseosos de pegarse a los del duque. Él hacía bastante tiempo dejó de mirar a sus ojos, solo podía ver aquellos labios que se movían con soltura. ¿Cómo respondería? Que no podía casarse con ella por no pertenecer a su círculo social, tenía una alcurnia que conservar y ella sería como una mancha en la familia. Hay cosas que nunca podremos cambiar, las clases sociales son como las religiones, solo sirven para separar, al fin y al cabo, todos somos una misma raza. Es una de las pocas cosas sensatas que se le escapan de la boca, Excelencia. Estoy haciendo una excepción con usted. Colocó su otra mano al rostro de Viola. Ella abrió la boca y dejó escapar un suspiro sonoro, mientras sentía que su corazón latía con la violencia de un susto. Aquella fría sensación en el espinazo la recorrió completa, haciendo que sus pensamientos y su razonamiento se esfumaran. ¿Esta vez me besará?, inquirió ansiosa. De vuelta cayó en juego de seducción que el duque tendía a su alrededor, era como una pequeña mosca en la telaraña de esa araña. Nada me daría más credibilidad que un beso para demostrarle que no tengo reparos contra usted. Sonrió ladino, mintió con un descaro muy propio de su personalidad arrogante. Tragó saliva antes de sentir que sucumbiría ante algo desconocido, estaba en peligro. Henry colocó su mano alrededor de la cintura de Viola y de arriba hasta abajo la acarició haciendo que cerrara los ojos. La paciencia, perdió el habla al sentir una caricia entre su papada y el mentón. Intentó recuperarse para continuar hablando hasta conseguirlo. ¿No me fue entregada al nacer? Comprendo perfectamente, condescendió, pegó sus labios a los de Viola para iniciar aquella unión que ambos deseaban. Quien deseaba conocer la locura, debía besar a aquel hombre, que sin prisa y con calma, se apoderaba hasta de su último aliento. Viola, que tenía sus manos al costado de su cuerpo, las colocó en los cabellos de Henry para acariciarlo y disfrutar aún más de su cercanía. No era una tonta en el arte del beso, había besado tantos sapos con su corta edad que perdió la cuenta. Cada uno de aquellos besos le dio una lección, ninguno era su príncipe azul. Era un hecho que no buscaba un príncipe, para ella, la galería era su único rey. Desde que estaba en aquel pasado de Londres, ya no pensaba en la galería, podría decirse que estaba resignada a no volver a donde pertenecía, su lugar era la vieja Londres, donde tendría que aprender a sobrevivir por su cuenta. Por gracia de Dios, tenía a Ethel y Frank, quienes eran unos guías y la cuidaban en dicho lugar, pese a que en ese instante estaba desobedeciendo a Ethel, pero no podía resistirse al duque, deseó aquel beso casi desde un principio. El calor que desprendía el cuerpo de Viola, pegado al suyo, lo encendía. Estaba deseoso por tenerla en su cama. La presión incesante en sus dominios masculinos estaba a punto de matarlo, ella le parecía completamente irresistible. No sabía si había dado el paso correcto o puso al descubierto sus intenciones desesperadas de poseerla. Aquel beso correspondido y lleno de promesas, era solo el principio de su relación con ella. Intentaría lo que fuera porque ella compartiera sus momentos y su cama con él. A medida que pasaban los segundos, el beso se hacía más intenso, Viola lo tomaba con más fuerza del cabello, a la par que Henry la exprimía como si fuera una fruta, ansioso por sentir su dulzura. El salto de un pez en el agua hizo que ambos perdieran ese apasionado momento que los envolvía, alejándose con tranquilidad el uno del otro, sin desear perder el contacto. Henry la miró, tenía los labios enrojecidos e hinchados por el beso. Carraspeó su garganta y volvió a sentarse. No había dicho una sola palabra sobre el beso, solo fue y se sentó. Era lo mismo besar un hielo que al duque de Somerset. Ese caballero era el único incordio capaz de enojarla por haberla besado y no haber dicho, al menos, gracias. Ella no se unió a él en su no tan cómoda guarida. Sin entender cómo, él ya podía suponer el disgusto por alguna razón desconocida de Viola, estuvo conociendo y observando su comportamiento desde que despertó su curiosidad. Cavilar en demasía podría llevarla a conclusiones inapropiadas, señorita Alley, acérquese. Lo miró como toda una niña caprichosa y fue para sentarse a su lado. ¿Qué estaba pensando para condenarme?, preguntó al momento que ella descendió para sentarse a su lado.
No lo miró, estaba enojada, no sabía si con él o consigo misma. ¿En nada? Cuando mi madre utiliza esa frase tan corta, sé que oculta algo. ¿Qué le oculto cosas a usted? ¿Con qué objeto? Cruzó los brazos sin ocultar el disgusto en sus sarcásticas palabras. No tengo por qué hacerlo. Hizo un sonido con la boca y agarró una piedra para lanzarla al agua. Le he demostrado que usted es agradable, de lo contrario, no la hubiera besado. Ha sido reconfortante saber que también le agrado, comentó con una sonrisa, viéndola arrojar la piedra más pequeña, para luego arrojar una más grande, tanto que necesitaba sus 2 manos. ¿Quién dijo que me agrada? Usted me resulta desagradable, pronunció rápido por el esfuerzo de cargar la piedra. No podrá lanzarla, señorita Alley, bájela. Créame que puedo aventarlo a usted al arroyo si sigue diciendo una sarta de tonterías más, amenazó al verlo. ¿La he ofendido con mi deseo de tener su compañía o por demostrarle que me agrada? Ja. Espetó con una risa socarrona. Al menos hubiera dicho, gracias, Viola, a por tener los dientes limpios. Era un beso a beso. Escúchelo, a beso. Reiteró. Y usted lo toma como un, señorita Alley, le he demostrado que me agrada, lo emuló, hizo que Henry no pudiera contener la carcajada poco discreta que se le escapó. Una lágrima estaba a punto de escapar por no poder parar de reír. «Es usted despreciable». Cruzó los brazos para mirar a otro sitio. Ya casi calmando su ataque de risa, pudo recuperar la compostura y ver que en ese instante ya no estaba enojada, estaba furiosa. «Estas son las cosas que me agradan de usted, es tan ocurrente. Si a mi falta de sentimiento para decir que me fue grato besarla, debe saber que no acostumbramos a felicitarnos por besarnos», aclaró, y debo entender su postura de que proviene de una cultura distinta a la mía. Puedo asegurar que sus padres se han casado por amor. Claro que lo han hecho así. Yo soy sincera con usted, Excelencia, y si bien, la mayor parte del tiempo lo desprecio, debo admitir que besa muy bien para ser tan estirado y tener el rostro de perpetuo sufrimiento. Perpetuo sufrimiento, repitió. Es bueno conocer el concepto en el que me tiene, siendo que sabe lo burda que me parece a ratos. No obstante, ¿sus virtudes superan sus defectos? No llegaremos a un acuerdo sobre cómo llevarnos bien. Si realmente quiere ser amigo mío, debemos dejar los insultos sutiles, reprendió Viola, y los halagos educados con segundas intenciones. ¿Cree que me burlo de usted? Si la halago de esa forma es porque corresponde hacerlo así, no conozco otra forma. Tome el libro Celestina y comience a leerlo. Le enseñaré a cómo ser amable con una mujer, ya que no le resulto ser una dama, mejor véame como una mujer. Es lo que hago, señorita Alley, verla como una mujer, confesó abriendo el libro, hizo que Viola se sonrojara. Mientras Henry leía, ella escuchaba, hasta llegar a cada parte donde hacía alguna referencia al trato femenino y lo interrumpía para decirle lo que pensaba. En aquel lapso de 3 horas que pasaron juntos, se relajaron compartiendo, además de la lectura, las nueces y bayas que había juntado. La compañía del duque le resultaba sumamente divertida, tenía un sentido del humor un poco especial. Lo único que no pudo conseguir ese día, fue que dejara de insultarla. Al ver el sol ocultarse, Viola se levantó de aquel lugar. «Debo irme, Excelencia». «Todavía es temprano», se rehusó a que lo dejara. «Mi tía estará preocupada por mí, ¿debo volver?» Tomó la canasta e iba a retirarse, cuando Henry la siguió. «La invito a la fiesta de la cosecha», pronunció con rapidez. «¿Fiesta de la cosecha?» «Todos los años festejamos la cosecha en las tierras Beaufort, vaya con sus tíos». «Pero si ellos no cosecharon el año anterior». «No importa, están invitados». Todos en los alrededores lo están, los arrendatarios, hacendados y nobles de esta región. Deberé hablarlo con ellos, apresuró al ver a la oscuridad acercarse. Adiós, debo irme. Henry la tomó del brazo y la besó de manera sorpresiva. Hasta pronto, piénselo, se despidió alejándose de sus labios y dejando que ella se fuera, mientras Viola giraba la cabeza varias veces para verlo, antes de desaparecer. Ella, al alejarse, comenzó su corrida. Ethel la mataría por llegar a esas horas, pero no podía abandonar a su compañero de lectura, era muy divertido para ser alguien del siglo XVIII, encajaría bien dirigiendo una galería, manejando una gran biblioteca pública o administrando un museo.
La oscuridad tiñó el paisaje, dejando a Viola bastante rezagada para llegar hasta su casa. «Qué bien, de nuevo perdida». Gruñó e intentó recordar el camino para encontrar su vestido. «Frank, algo le sucedió a Viola, no vuelve», exclamó desesperada desde la ventana a su esposo que colocaba sus elementos de arado en su lugar. «Pensé que ya no tendríamos que preocuparnos por nadie después que murió nuestra hija, ya volverá», intentó calmar a Ethel. Ella tomó el arma de su esposo y una lámpara, iría a buscarla ante la indiferencia de ese hombre. «¿Qué haces con esas cosas, mujer?», cuestionó al verla lista para salir. «Iré a buscarla, ¿no lo ves? No es nuestra hija, Ethel, es ajena y libre de hacer lo que guste. No importa lo que digas, tengo a quien entregar mi cariño y protección, si tú no deseas hacerlo es cosa tuya, yo prefiero entregárselo a alguien que está sola aquí y lo ha perdido todo. Nosotros no tenemos nada, pero siempre estamos juntos, nos tenemos el uno al otro, ¿por qué no acoger a esa niña?» «Va. Sabes que está acogida, es como un gato que le agarró gusto a vivir en casa ajena, es como una plaga aquí», expresó huraño, «pero tienes razón, está a nuestro cargo. Deja que llevo el arma y tú la lámpara». Ethel, a pesar de sus nervios, le sonrió a su esposo. Sabía que aquella era su forma de demostrar su afecto a la forastera que adoptaron como su hija. «Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte». «Maldición, estás perdida, no importa lo que cantes, Viola. No conoces este camino o hubieras usado migajas de pan». Se reprochó y lamentó a la vez. Quizás estuviera dando vueltas en círculos muy perdida. Sin darse cuenta, algo se lió por su tobillo y cayó al suelo. Asustada, intentó patear para saber que la mandó al suelo. Su acelerado corazón no la dejaba escuchar nada, tenía sus latidos en el oído. «Es mi vestido», expresó gozosa al sentir la tela, estaba segura de que era la única que abandonó un vestido en esa zona. Se lo colocó y pudo encontrar el camino de regreso a su casa. Cuando Ethel y Frank salían para buscarla, ella llegaba con cierto trote. «Viola, pensé que algo te había sucedido», increpó Ethel, llorosa. «Estoy bien, ¿me perdí?» «¿Te perdiste? ¿Es por lo que traes el vestido al revés?», la acusó Frank, pensando en que mentía. «¿Puedo explicarlo?» «Entra a la casa, Ethel, voy a aclarar un asunto con Viola», ordenó Frank con el rostro muy serio. Viola le entregó la canasta a Ethel que se metió a la casa. «Aquí no aceptamos mujeres de la mala vida, Viola, y menos una que mate de preocupación a mi esposa». «Juro que puedo explicarlo». «¿Explicar tu ropa revuelta y tu hora de llegada? No lo creo», acusó, incrédulo. «Tendré que pedirte que te...». «Solo tenía calor, siempre lo hago, los vestidos me resultan muy pesados y me hacen sudar, me lo quité, lo siento mucho». Lo interrumpió atarantada y luego tragó saliva para continuar. «En mi tiempo no usamos tantos trapos, en verdad lo siento, Frank». Frank pareció más ligero. Su carga al verla de esa forma, lo llevó a pensar lo peor, pero aquella niña por lo general era sincera y comprendía sus locuras por venir de otro tiempo, no quería echarla de su casa por indecente. «Recuerda que estás en nuestro tiempo y no en el tuyo, compórtate, es peligroso que andes sin un vestido», la reprendió. «Puedo estar demente, pero te creo. Solo te advierto que aquí debes seguir nuestras reglas, no hombres, salvo que te pretendan como esposa». «Sí, señor». Aceptó. «Ve a la casa y ayuda a Ethel con la cena». Sí, aceptó, bajó la cabeza y entró raudamente a la casa.